Parado junto al cancel, esperaba a su mujer. Estaba tranquilo. Sabía que aún quedaba tiempo suficiente para llegar a la fiesta. Observó el pequeño jardín de su casa, la belleza de aquel rosal lleno de flores blancas. A pesar de que ese día iniciaba el invierno, todo el jardín lucía radiante. ¿Quién lo creyera?, pensó. Hace 5 años ese jardín estuvo a punto de morir. Fueron tiempos difíciles. Recordaba cuando estuvo a punto de separarse de su mujer. Las cosas habían llegado al grado de rompimiento. Ella se había sentido durante mucho tiempo abandonada y sin encontrarle sentido a su vida. Él, cansado de sus reclamos, se sentía acosado e incomprendido, al punto de solo estar en casa cuando era absolutamente indispensable. Con ello aumentó el abandono y el enojo de ella. Los hijos, así, se habían ido convirtiendo en un estorbo para ambos, aunque en aquel entonces él no lo reconociera, a tal grado que pensó que si llegaba el momento de la separación, él podría fácilmente quedarse con los hijos y salir adelante sin dificultad. Con ese tipo de razonamientos valoraba también a su mujer. Su incapacidad para vivir al otro de un modo distinto no le permitía ir más allá en sus apreciaciones. Ambos, cada uno con sus propios razonamientos y juicios de cómo habían sido y cómo eran las cosas, construyeron alianzas y enemigos a su alrededor. Los que lo apoyaban a él eran casi puros hombres. Los que apoyaban a ella eran en su mayoría mujeres. Los hijos habían tomado partido por ella, como es natural, ante el abandono casi total de él y la cercanía física de ella. No podía ser de otro modo. En fin, cada uno de ellos creía que la parte más difícil de esa relación les había tocado y que el otro era una o un desgraciado que abusaba del otro. Así las cosas, solo en cuestión de tiempo para que llegara el desenlace de la evidente separación. Ese momento llegó muy pronto. Una noche convergieron todos. Los males de los habitantes de esa casa se habían encargado de alimentar. Como se había vuelto costumbre, él llegó tarde para evitar conflictos, como les comentaba a sus aliados, quienes reconocían su buen tino y prudencia. Pero esa noche las luces de su casa todavía estaban encendidas. No tuvo más remedio que entrar. Aquello era un caos. Sus hijos discutían y se molestaban unos a otros. No les importó su llegada. Continuaron peleando. Ella se había refugiado en su cuarto sin querer saber más del mundo. Se había pasado buena parte del día alimentando su cabeza con pensamientos de injusticia y malestar, imaginando que el otro se la estaría pasando muy bien, mientras ella tenía que vivir ese infierno que era su casa. Lo primero que él hizo al llegar fue obligar a sus hijos a que se fueran a dormir. No fue fácil. Tuvo que ir más allá de la violencia verbal para deshacerse de ellos. Luego fue y se sentó frente al televisor todavía molesto. Ella no esperó más y salió a desahogar su enojo por el difícil día que le habían hecho pasar los hijos. De ello pasó al reproche por la indiferencia de él ante los problemas de la casa. Él en un principio optó por ignorarla como era su costumbre, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo y empezó también a reclamar y a dar su versión. En unos cuantos minutos aquello creció desmesuradamente. En determinado momento, cuando la situación se tornó apremiante, él decidió utilizar el último recurso que lo sacaba de situaciones difíciles cuando su mujer se excedía en sus reclamos. Se montó de plano en la situación y se dejó llevar por ella. Los ojos le centellaron de rabia y gritó con violencia, desquiciado y embrutecido, dando varios golpes en la mesa con el puño cerrado. Realmente fueron contundentes y bien actuados. Ahora lo que seguía era que ella retrocediera y bajara el tono de sus reclamos, y que temerosa se fuera a la recámara dejándolo por fin en paz. Pero esta vez no fue así. Ella no se amedrentó ni un ápice. Sus ojos, tal vez empujados por el furor de él, se encendieron de rabia y de locura y comenzó a romper todo lo que se encontraba a su alcance, gritando que estaba harta de todo. Rompió un florero, algunas botellas, vidrios y todo lo que alcanzaba. Él, sorprendido, mudo y con los ojos desorbitados de asombro, se quedó petrificado. Jamás la había visto en ese estado y no supo cómo reaccionar. El jalón que sintió en la pierna lo sacó de su asombro y vio que el más pequeño de sus hijos lloraba apretándose contra él. No se habían dado cuenta que el llanto de sus hijos hacía ya buen rato que acompañaba a aquel concierto infernal que ambos habían estado preparando durante muchos años. El otro hijo le jalaba el brazo preguntando asustado: «¿Qué tiene mi mamá, papá?».
Se volvió loca y lloraba más aún. El hijo más grande tal vez sufría en silencio en algún rincón de su cuarto. Él, contemplando el dantesco cuadro, se preguntaba interiormente: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Una ráfaga de viento lo sacudió a él y a todas las plantas del jardín, sacándolo de sus cavilaciones. Nervioso y agitado caminó de un lado a otro. La sola posibilidad imaginaria de que aquel tiempo tempestuoso de reclamos y violencias mutuas volviera, lo alteraba. Se puso de mal humor. No le gustó sentirse así. Quiso escapar del recuerdo y del sentimiento que le dejaba. «Ya es muy tarde», escuchó la voz del pensamiento. «Sí, ya es muy tarde», se contestó entre dientes, convencido y luego molesto. «No vamos a llegar a tiempo, chingado. ¿Por qué siempre se tarda tanto?», continuó diciéndose. Había encontrado un lugar donde desahogar su molestia. Sintió un fuerte impulso de romper lo que fuera. Se detuvo frente al rosal. Se asustó de sus pensamientos y los deseos que le provocaban. Estaba diciéndose que ya era muy tarde y ni había visto el reloj. Lo miró. No habían pasado ni 5 minutos desde que salió al jardín y lo atraparon los recuerdos. Era temprano todavía. Estaba tratando de escapar y no sabía cómo. Ahora ya no estaba molesto con su mujer. Ahora estaba molesto consigo mismo. «Soy un desgraciado», volvió a hablar la voz del pensamiento. Si se descuidaba, la voz lo atraparía, martirizándolo como había sucedido tantas veces. Lo metería a la depresión, que era un agujero muy oscuro y desgastante. Miró el rosal por unos instantes, en silencio. No podía permitirse sucumbir a las trampas de la cabeza. Huía y en esa posición lo atraparía. Lo sabía. En realidad, esa había sido su principal lucha en los últimos años, enfrentar sus locuras y no mandar todo a la basura por un arrebato emocional. Él había logrado cosas. ¿Las suficientes? Arremetió otra vez la voz. ¿Qué importa si son las suficientes o no?, se dijo. En este momento lo que importa es no perderlas por pequeñas e insignificantes que sean. Sintió el smoking que vestía, lo tocó, se recompuso, recordó el lugar al que irían y se sintió mucho mejor. Además, ese traje le sentaba bien. Jamás imaginó usarlo y menos con soltura y elegancia. Recordó con una sonrisa la primera vez que se lo puso, lo incómodo y tonto que se sentía. Así le había sucedido con todo aquello que intentó cambiar en su vida. Siempre comenzaba por sentirse tonto y fuera de lugar para luego abandonar el intento. Cientos de veces buscó cambiar y cientos de veces fracasó, hasta que sucedió el desquiciamiento de ella. Su matrimonio había llegado a un punto del que ya no se podían regresar. Él lo supo después de aquel último incidente. Ella había roto sus límites y él ya no podía regresarla para que fuera como antes. Su matrimonio había llegado a un punto del que ya no se podían regresar. Él lo supo después de aquel último incidente. Ella había roto sus límites y él ya no podía regresarla para que fuera como antes. Simplemente no podía ser. Solo quedaban 2 caminos. O se separaban o toda la familia se quemaría en aquel infierno. Sin embargo, esta ratonera humana, este callejón sin salida, aún tenía otra posibilidad, la más increíble y descabellada: transformarse en otros. Que él dejara de ser él y que ella dejara de ser ella. Sin darse cuenta, la vida los había empujado a esa encrucijada y lo que seguía era tomar una decisión y abocarse de lleno a ella. No tuvo mucho que pensar para poder decidir. Sería otro, se transformaría y comenzaría por amarla, a pesar de cualquier cosa. Si ya no hay esperanza, no tengo nada que perder en intentarlo, y se lanzó a buscarlo. Primero fue un beso el que le dio al salir de su casa para ir al trabajo. Se sintió tonto y falso. Fue tal la sorpresa para ella que no pudo esquivarlo. Lo miró con desconfianza, como diciendo: hipócrita. Aquello era difícil para ambos. Él jamás había visto a su padre besar a su madre, ni siquiera lo había visto abrazarla. Ella jamás vio que su madre recibiera un beso de su esposo. Así, las cosas habían iniciado por el camino más difícil, pero él no se amedrentó ante sí mismo por más que lo intentó. ¿Para qué? No tiene sentido. No va a servir de nada, se dijo. Pero no se hizo caso y lo volvió a intentar al día siguiente. ¿Cuántos besos tuvieron que ser? Muchos.
antes de que ella esbozara una sonrisa al recibir una flor, o pudiera creerle lo hermosa que la veía. Así pasaron meses, años avanzando lentamente, cambiando el estar de ambos. Poco a poco fueron aprendiendo a recibir y luego a darse. Cada vez fue siendo menos lejana la parte bella que cada uno de los dos tenía. Ahora aparecía con más frecuencia. Casi sin darse cuenta, aquello fue convirtiéndose en una verdadera aventura. Descubrir al otro, irlo conociendo, para volver a sorprenderse al poco tiempo al descubrir nuevas actitudes y estados de ánimo en ambos que jamás hubieran imaginado poder expresar. Él por primera vez en 15 años de matrimonio se sintió cuidado y amado por ella, y ella protegida y amada por él. En todo ese trayecto hubo dificultades y muchos tropezones, y seguiría habiendo. Él lo sabía, forman parte de la vida, pero la balanza se había movido en otro sentido, el más inesperado. Habían dejado el camino sin salida. Todavía había mucho que hacer, pero cada cosa llegaría en su momento, y si estaban despiertos, podrían salir adelante. Respiró profundamente. Nuevamente lo invadió el olor a tierra mojada y a flores. Sus ojos se llenaron nuevamente de la armonía de aquel jardín. Había logrado poner en orden sus pensamientos. Todavía tuvo la lucidez de darse cuenta que todas las trampas para no cambiar provienen de olvidar nuestras decisiones. De pronto ella salió de la casa, lucía radiante y bella. Él la tomó de la mano y la besó suavemente en los labios. Luego la miró. Allí estaba el brillo profundo, abierto y a la vez misterioso de sus ojos con que sabía entregarse plena. En otro tiempo, ese brillo le había dado miedo, lo rechazó y lo explicó de 1000 maneras para no enfrentarlo. Ahora era diferente. No había temor, por lo tanto no había nada que enfrentar. Sabía qué hacer con él. ¿Cómo? No lo tenía muy claro, pero sabía que esos ojos eran un vehículo para su entrega. La jaló suavemente, salieron del jardín y se metieron en la noche. Amigo internauta, que caminas hacia la senda del guerrero. En nuestra vida existen experiencias con tal intensidad que, si nos cerramos a ellas y no logramos comprenderlas, tus relatos de poder no tendrán cabida en el plano armónico del universo.